diferencias divididas. Comentarles que las diferencias divididas se van a distinguir respecto a las ordinarias debido a que no importa que los intervalos estén o uniformemente espaciados o no lo estén, de todas maneras podemos llevar a cabo este procedimiento en contraposición a lo que son las diferencias ordinarias, que solo nos permiten realizar estas técnicas cuando los datos están uniformemente espaciados. Lo que viene a ser f de x, chicos, representa las diferencias divididas de orden 0 y ya lo que vamos a ver a continuación son las diferencias divididas de orden 1. La única diferencia que van a encontrar entre las divididas y las ordinarias es que las divididas, como su nombre bien lo indica, van divididas, ¿sí? Vamos a comenzar, como siempre, agrupando nuestros datos. Tenemos que ver que todos nuestros datos queden correctamente agrupados, ¿sí? Lo que habíamos visto es que en las diferencias ordinarias íbamos haciendo nuestras restas, ¿no? Íbamos haciendo nuestras restas, tal cual lo vemos en este caso. Hacíamos todas nuestras restas. Pero en las diferencias divididas vamos a ir, como su nombre lo indica, dividiendo estas restas. Para esto pongan atención de cómo trabajamos. Para las diferencias divididas de orden 1, el salto que se realiza en x es de 1 en 1, de 1 en 1, de 1 en 1. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos abajo? 7 menos 4.5, involucrando las x respectivas a nuestras f de x. Acá que vamos a tener 4.5 menos 3 y acá que vamos a tener 3 menos 1. ¿Sí? De esa manera se van organizando nuestros datos. Esa es la única diferencia que existe respecto a las diferencias divididas. Bien, entonces en este caso tenemos menos 1.5. Por favor, tienen que tener siempre a la mano su calculadora para realizar estos procedimientos. Y abajo tenemos menos 0.8. Como les decía también en las diferencias ordinarias, esta parte o este paso intermedio no es necesario, pero lo estamos haciendo dado que es la primera vez que estamos viendo esta técnica, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a las siguientes diferencias divididas, que van a ser las diferencias divididas de segundo orden, ¿sí? Que se representan con la letra D y en la parte de arriba como exponente, diremos, va el orden. Entonces, en este caso ya no vamos a saltar de 1 en 1, sino vamos a saltar de 2 en 2. Del 7 vamos a pasar al 3, saltando de 2 en 2. Del 4.5 vamos a saltar al 1, ¿sí? Estamos saltando de 2 en 2. Ahora les pregunto, chicos, ¿del 3 podemos saltar a algún otro valor? No, ¿por qué? Ya no tenemos. Entonces, fíjense que cuando ya han terminado de abarcar el primer valor, ya no hay más. Fíjense, aquí hemos ido de 2 en 2. La primera vez para las diferencias divididas de orden 1 hemos ido de 7 a 4.5. Para la diferencia de segundo orden ya hemos ido de 2 en 2. De 7 a 3 y de 4.5 a 1. Si quisiéramos ir de 3 y saltar a 2 posiciones, ya no podemos porque ya no hay más datos aquí arriba, ¿sí? Entonces, bien, continuamos. Ahora vamos a hacer las diferencias de segundo orden. Pero no se olviden que ahora estamos saltando de 2 en 2. Esta parte de agrupar los datos, como las diferencias ordinarias, se sigue manteniendo. Las seguimos agrupando de manera que todos los datos estén agrupados, que no quede algún dato sin agrupar. Acá vamos a tener menos 0.8 menos 2.6667 sobre lo que viene a ser, hemos dicho de 2 en 2, vamos a tener acá 7 menos 3. Y por el otro lado vamos a tener 2.6667 menos, acá tenemos menos 1.5 sobre, ¿cuál era el otro dato donde saltábamos de 2 en 2? 4.5 menos 1. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué hacemos esos saltos así? Fíjense que los datos que estamos involucrando, que son el 2.6667 y el menos 1.5, vienen desde dónde, ¿cuál es su origen? Vienen desde el 4.5 y el menos 1.5 comienza en el 1. Es por eso que estamos abarcando esos datos. El menos 0.8 y el 2.6667 vienen desde acá. Fíjense, desde el 3 y el menos 0.8 comienza en el 7. Por eso es que estamos abarcando esos datos.
Finalmente, vamos a ir a nuestras... no hemos anotado los resultados. Anotaremos estos resultados. En estos casos vamos a tener, yo ya lo tengo calculado acá. Estamos trabajando con 4 decimales y redondeando. Acá vamos a tener 1.1905 y abajo tenemos menos 0.8667. Estamos redondeando nuestros datos, ¿sí? Quizás lo anote un poco más pequeño para que nos centre todo y nos pueda entrar la última diferencia, que es la que nos queda, ¿no? Si se dan cuenta, haciendo los pasos intermedios, pues también perdemos harto espacio. Ya ahora sí podemos pasar a la última diferencia ordinaria, que va a ser la diferencia, diferencia dividida, que va a ser la diferencia de tercer orden. Acá vamos a tener menos 0.8667 menos 1.1905 sobre Ahora ya no saltamos de 1 en 1, de 2 en 2, sino ahora ya saltamos de 3 en 3. Del 7 que teníamos acá vamos a saltar 3 posiciones y eso nos lleva hasta el 1. Entonces sería 7 menos 1. ¿Por qué? Porque ya estamos involucrando todos los datos que hemos hallado en ese rango de valores. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos devuelve menos 0.3429. Ya tenemos entonces nuestras diferencias divididas. También lo pueden hacer hacia el centro o hacia arriba o hacia abajo. No hay mucho problema en eso. Lo único que nos tiene que quedar claro es cómo hemos realizado este procedimiento. Ahora vamos a pasar a ver un método que utiliza esta técnica de las diferencias divididas. Vamos a entrar a ver lo que es el método de las diferencias divididas de Newton. Es un método también de interpolación, el segundo método que estamos viendo, y como su nombre bien lo indica, pues vamos a utilizar la técnica de las diferencias divididas, las cuales no requieren exclusivamente que los datos en el eje X estén separados por un intervalo uniforme, ¿sí? Aunque sí lo están, también se puede trabajar con este mismo método. ¿Cuál es el polinomio de interpolación que nos devuelve este método? Pues tenemos acá la fórmula que se pueden dar cuenta que es más sencilla, mucho más sencilla que la fórmula de las diferencias ordinarias o del método de Newton-Gregory que hacía uso de las diferencias ordinarias. En este caso tenemos la diferencia de orden 0, que no es otra cosa que f de x, más la diferencia de orden 1 por x menos x0. Siempre vamos a ir a x n-1, ¿sí? Si n es 1, entonces vamos a ir hasta x0. Acá vamos a tener más d por x menos x0 por x menos x1 en este caso, ¿sí? Siempre vamos hasta n-1. Si acá siguiera, por ejemplo, tendríamos d3 por x menos x0, x menos x1 y x menos x2, ¿sí? Siempre un número menos. Y así sucesivamente va hasta la diferencia de orden n y las multiplicaciones sucesivas x menos x0, x menos x1, x menos x2 y así sucesivamente hasta x menos en xn-1. Si se dan cuenta, es mucho más sencilla la fórmula para aprendérnoslas. Y algo más que tenemos que llevar es lo que es la regla del término siguiente. ¿Qué nos dice la regla del término siguiente? E de x, que es el error, ¿sí? El error aproximado del polinomio que estamos hallando, se aproximaría al valor del término siguiente que se sumaría al polinomio. Para calcular el error de un polinomio de grado n-1, entonces utilizamos lo que es esta regla. ¿Y en qué consiste, chicos? Digamos que ustedes tienen... antes. Por ejemplo, para generar un polinomio de grado cúbico, ustedes necesitan, al igual que el método de Newton-Gregory, 4 datos. Para generar un polinomio de grado
elevado a la quinta, entonces necesitan 6 datos, ¿sí? Siempre necesitan n más 1 datos. Siempre, siempre. Entonces, chicos, si ustedes quieren hallar un polinomio de grado cúbico, van a emplear 4 datos de la tabla. Digamos que su tabla en total tenía 7 datos, ¿sí? Tenía 7 datos. Pues lo que nos quiere decir la regla del término siguiente es que si nosotros hubiéramos hallado un polinomio a la cuarta, hubiéramos generado un término más en nuestro polinomio, ¿verdad? Que se le hubiera sumado al polinomio de grado cúbico. Pues ese término es el error. Si nosotros hubiéramos generado un polinomio que nos hubieran pedido de grado a la cuarta, hubiéramos empleado 5 datos. Entonces el error hubiera sido el término que le hubiéramos sumado para que nuestro polinomio esté elevado a la quinta, ¿sí? En otras palabras, chicos, si les piden hallar un polinomio de grado cúbico y su error, lo que ustedes tienen que hacer es hallar un polinomio de grado a la cuarta, y para obtener su polinomio de grado cúbico, pues le restarán el último término, que es x menos x1, x menos x2, x menos x3, x menos x4. Se quedarán con el término, con toda su ecuación que iba hasta d2 por x menos x0, x menos x1, x menos x3. Y el último término, el término que hacía que el polinomio se convierta en grado cúbico, pues eso representa el error. Siempre, siempre, el otro término que se le hubiera sumado al polinomio para que sea de un grado mayor representa al error. Pues si esto no ha quedado claro completamente, etcétera, no se preocupen, porque en los ejemplos que veamos, desde el primer ejemplo, vamos a tratar de ver cómo se emplea la regla del término siguiente cuando se les pide hallar un error de aproximación al polinomio que hemos hallado. Vamos a pasar a ver entonces ahora un ejemplo de lo que es este método de Newton. Nos dice, a partir de la siguiente tabla de mediciones realizadas, hallar el polinomio de interpolación de tercer grado para determinar, nos dice, el error por la regla del término siguiente para nuestro polinomio evaluado en 0.26. Entonces, chicos, lo primero, nos están pidiendo un polinomio de grado cúbico. Para eso tendríamos que emplear 4 datos. Pero como les había explicado, si les piden determinar el error por la regla del término siguiente, entonces eso significa que nosotros tenemos que llegar a un polinomio de grado elevado a la cuarta, y para eso necesitamos emplear 5 datos. Y casualmente, o bueno, no casualmente, ¿no? Sino justamente nuestra tabla tiene 5 pares de datos, ¿no? 5 pares. A pesar de que i va a ir hasta 4, pero tenemos 5 pares de datos porque i está partiendo desde 0, ¿no? Entonces ya tenemos los 5 pares de datos que vamos a emplear todos en su totalidad. Chicos, debido al espacio no vamos a poder escribir los cálculos, sino directamente voy a escribir las diferencias divididas. Para las diferencias, pero sí les voy a explicar una cosa, ¿no? Para las diferencias de orden 1, o vamos a hacer para las diferencias de orden 1 y ya luego vamos a adelantarnos para tener todas las diferencias. Agrupamos nuestros datos, no se olviden que tienen que agrupar todos sus datos de manera que no quede ninguno suelto. Por ejemplo, para la primera diferencia dividida, ¿qué tendríamos? Tendríamos nuestros saltos de cuánto en cuánto van, de 1 en 1, siempre para la primera diferencia dividida. La diferencia de orden 0 no es otra que f de x, y. Bien, continuamos entonces. Vamos a tener acá 0.7072 menos 0.61845 sobre 0.4 menos 0.3. Para la siguiente tendríamos 0.61845 menos 0.52669 sobre 0.3 menos 0.2. Y así sucesivamente nosotros iríamos escribiendo nuestras diferencias. ¿Sí? Entonces vamos a escribir directamente nuestros resultados.
para que nos alcance el espacio, ¿sí? Y también para ganar un poco de tiempo en el video. De todas maneras, si esto no se llega a entender, pues por favor háganmelo saber por WhatsApp para que podamos aclarar sus dudas, etcétera. De todas maneras, pueden apoyarse en el video que ya hemos visto de ejemplo para las diferencias divididas. Vamos a pasar ahora a las diferencias divididas de orden 2, que estas van a dar un salto ahora de 2 en 2, de 2 en 2. Entonces, por ejemplo, para esta primera diferencia tendríamos 0.88575 menos 0.91757 sobre 0.4 menos 0.3. Para la siguiente tendríamos 0.91757 menos 0.95021 sobre 0.3. Si saltamos de 2 en 2 será menos 0.1. Si se fijan en este caso, las diferencias, y así sucesivamente iríamos haciendo, ¿sí? Si se dan cuenta aquí el intervalo es constante, pero de todas maneras podemos utilizar las diferencias divididas. Lo que no podemos hacer es utilizar diferencias ordinarias cuando el intervalo no es constante. Voy a anotar acá directamente nuestros datos. Acá tenemos menos 0.16570. Acá tenemos menos 0.16321 y acá tenemos menos 0.1599 y vamos a pasar a las diferencias de orden 3 ahora, las diferencias de orden 3 para las cuales haremos un salto ahora, ya no de 2 en 2 sino de 3 en 3. Vamos a tener, en este caso, por ejemplo, tendríamos menos 0.1599 menos 0.16321 sobre 0.4 menos 0.1 y acá tendríamos menos 0.16321 menos 0.16570 sobre 0.3 menos 0, ¿sí? Vamos a escribir, pero en este caso directamente nuestros resultados para que nos alcance el espacio. Como recomendación, traten de usar su cuaderno de manera echada o calculen bien el espacio que van a utilizar para que les alcance en su hoja y no tengan que estar haciendo la tabla varias veces o hay algún error, ¿sí? Entonces ya tenemos acá las diferencias de orden 3 y finalmente ya hemos llegado a las diferencias de orden 4. Para lo cual vamos a utilizar otro color, las diferencias de orden 4 y agrupamos, ¿sí? Ahora ya no agrupamos de 3 en 3, sino de 4 en 4. Solo vamos a tener un valor que va a ser de 0,4 a 0. Entonces voy a escribir acá bajo la fórmula como sería 0.01373 menos 0.00829, estamos trabajando con 5 decimales, sobre 0.4 menos 0, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos en este caso. Pero no vamos a copiar esa fórmula, ese reemplazo ni nada, sino directamente vamos a anotar nuestro resultado. En este caso nuestro resultado es 0.0136. Ya con eso entonces tenemos nuestras diferencias divididas, ya tenemos nuestra tabla de diferencias divididas con la cual ya vamos a poder nosotros trabajar en lo que va a ser el polinomio que tenemos que armar. Hemos visto que nos pide hallar un polinomio de interpolación de tercer grado, ¿sí? Nos pide hallar un polinomio de interpolación de tercer grado. Sin embargo, chicos, por la regla del término siguiente, dado que nos pide hallar el error, pues tenemos que hallar un polinomio o hallar las diferencias divididas para un polinomio de cuarto grado. Es por eso que estamos trabajando así, ¿sí? Acá tendríamos que aumentarle 0,0 por si acaso, no es que he eliminado decimales, tendríamos que aumentarle un 0, es porque ahí directamente acababa nuestro dato. ¿Cómo estaría dado el polinomio de tercer grado? Un polinomio de tercer grado por el método de Newton estaría dado de esta manera, lo vamos a escribir desde acá.
tenemos la diferencia de orden 0 más la diferencia de orden 1 que va hasta x menos x0 más diferencia de orden 2 que es x menos x0 por x menos x1. Luego tenemos diferencia de orden 3, x menos x0, x menos x1, x menos x2, ¿sí? Y lo que vendría a ser, chicos, lo voy a anotar con rojo, lo que vendría a ser el siguiente término del polinomio, lo que sería o lo que haría que el polinomio sea de cuarto grado, que sería este término, pues comentarles que este término es el error, ¿sí? Ese es el error. Lo que les había dicho, ¿verdad? Es que tenemos que hallar un polinomio de cuarto grado. En realidad, chicos, vamos a hallar normal nuestro polinomio de tercer grado, pero ya sabemos que este término es nuestro error. Así que lo vamos a reservar. Lo vamos a reservar para más adelante. Ya lo vamos a tener reservado, ¿sí? Ya sabemos cómo está conformado nuestro polinomio o cómo está dado nuestro término de cuarto grado, que es el error. Por ejemplo, chicos, si les hubieran pedido un polinomio de segundo grado, pues en ese caso este sería su error, ¿sí? Si les hubieran pedido un polinomio de primer grado, pues en este caso este sería su error. Si les hubieran, bueno, ya no habría mucho sentido que les hubieran un polinomio de grado 0, ¿no? No habría ningún sentido, en verdad. Pero de esa manera es que se organiza. Bien, entonces vamos a reemplazar nuestros datos y vamos a ver qué es lo que hallamos. Tenemos p de x va a ser igual a d sub 0. En este caso, vamos a considerar todos nuestros datos que están, chicos, que están en la parte de arriba. ¿Por qué en la parte de arriba? ¿Por qué no puedo considerar estos que tenemos acá o estos que tenemos acá? Pues, dado que necesitamos todos estos datos, ¿verdad? Con D4 vamos a hallar el error, pero necesitamos sí o sí todos nuestros datos para hallar un polinomio de tercer grado y con este hubiera sido de cuarto grado, ¿sí? Entonces, por eso tomamos los de arriba. D sub 0, vamos a tomar entonces, hemos dicho todos estos datos, vamos a tener 0.33333 más D sub 1, D sub 1, anotaremos directamente D sub 1, D sub 1 será 0.98335 por x menos x0. ¿Cuánto es x0 en este caso? Es 0. Luego tenemos más D2, ¿cuánto es D2? Es menos, entonces vamos a cambiar el signo, menos 0.16570 por x menos x0, que es 0, y x menos x1, x1 es 0.1. Continuamos abajo, vamos a tener más d sub 3 es 0.00829, que es nuestra diferencia de tercer grado, por x menos 0, x menos 0.1 y x menos 0.2. Bien, ahí terminaría entonces nuestro polinomio de tercer grado. Pueden dejarlo ahí, sí, en este caso lo pueden dejar ahí, pero como tenemos este x menos 0 es un poco absurdo, ¿no? Así que lo vamos a mejorar eso, vamos a tener 0.333333. Ahora, si quieren, pueden ustedes, son libres también de desarrollar esta expresión, ¿sí? En su totalidad. De todas maneras, no es necesario, como les digo, como nos apoyamos mucho en emplear la calculadora, pues realmente no es lo más necesario. Finalmente tenemos 0.00829 por x, x menos 0.1, x menos 0.2. Pues ya tenemos nuestro polinomio de tercer grado. ¿Cómo estamos seguros? Porque acá tenemos x por x por x. Eso hace que realmente estemos seguros de que nuestro polinomio va a ser de tercer grado. Ahora, chicos, ahora vamos a reemplazar, ¿no? Lo que nos pedía hallar, p para 0.26.
Vamos a hallar P para 0.26. Entonces tendremos, vamos a hacer una cosa acá. P para 0.26, entonces vamos a escribirlo en otro color, ese 0.26. Donde diga X, en todos los lugares donde diga X, pues nosotros reemplazamos el 0.26. Entonces, por ejemplo, acá dice X, vamos a tener por 0.26. Luego tenemos, lo voy a escribir abajo para que nos entre, menos 0.16570. Por acá tenemos 0.26 y acá tenemos 0.26 menos 0.1 y no me va a entrar acá esto, así que lo voy a seguir haciendo abajo. Mil disculpas, pero es debido a que quizás he empleado letra muy grande y por eso no me ha entrado. Calculen bien sus espacios en su cuaderno, chicos, para que pueda entrarles correctamente los resultados. Y si no les entra, pues lo pueden hacer abajo como están viendo en el video, siempre y cuando se entienda bien qué estamos haciendo, qué estamos realizando. Acá nos faltaba un paréntesis en el polinomio. Menos 0.2. ¿Listo? Ya tenemos entonces todos nuestros reemplazos realizados. Ahora lo que vamos a hacer es calcular esto. Esto yo ya lo tengo calculado. Parece un programa de recetas, ¿no? Decirles esto ya lo tengo calculado o esto ya lo tengo preparado, pero realmente, chicos, es debido a que el tiempo apremia, ¿no? Y por otro lado, pues hacer ahorita los cálculos sería bastante complicado o no sería más moroso. Entonces, para que no se aburran, pues ya tenemos ahí el resultado. Este es nuestro resultado. Pero en el problema nos decía, o en el ejemplo nos decía, determinar el error por la regla del término siguiente. Ahora lo que vamos a hacer entonces, ¿se acuerdan que nosotros ya teníamos reservada nuestra regla del término siguiente? Era el último término que hubiera hecho que nuestro polinomio se convierta en un polinomio de cuarto grado. Entonces, chicos, vamos a reemplazar acá nuestros datos, ¿sí? Primero, ¿cuánto vale la diferencia de cuarto orden? ¿Y qué es lo que ha hecho que hayamos tomado toda esta línea de arriba? 0.0136 por X menos X0, que es 0, por X menos X1, que es 0.1, por X menos 0.2, que es, menos X2, perdón, que es menos 0.2, y X menos X3, que es menos 0.3. Pues ahora vamos a reemplazar el dato que nos daba el ejercicio, que nos decía hallar la regla del término siguiente para la aproximación que hemos realizado a través del polinomio en el valor 0.26. Entonces reemplazamos ese valor. Vamos a tener 0.26 menos 0, lo voy a anotar por si acaso, por si es que no queda claro. Acá tenemos 0.26 menos 0.1, luego tenemos 0.26 menos 0.2 y 0.26 menos 0.3. Bien, entonces con eso vamos a hallar el error. El error de 0.26 es menos 1.35782 por 10 a la menos 6. Bastante chiquitito, ¿no? Lo que le tendríamos que aumentar o restar, en este caso restar, para obtener un valor más exacto. Pero bien, ahí terminaría nuestro ejercicio. Es por eso que hemos hallado las diferencias divididas, como si quisiéramos un polinomio de cuarto grado. Es porque ese término que hacía que el polinomio se vuelva en un polinomio de cuarto grado, pues lo utilizamos como el error del término siguiente. Bien, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que va a quedar de tarea? ¿Qué es lo que va a quedar de tarea? Lo que va a quedar de tarea es esto mismo, ¿sí? Lo vamos a copiar y vamos a explicar más o menos cómo va a ir nuestra tarea. De todas maneras, si ustedes se dan cuenta, van a poder utilizar quizás la misma tabla. Pero lo siguiente, ¿sí? Vamos a cambiar algunas cosas para su tarea. Pues lo único que hemos modificado de esta tabla, ¿sí? Que quizás seguimos
modificando algunas cosas, es lo siguiente. La misma tabla, ¿sí? La misma tabla de este anterior ejemplo que hemos trabajado. Es la misma tabla, chicos. Exactamente la misma tabla. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Nos dice acá, a partir de la siguiente tabla de mediciones, que es lo mismo que teníamos, ¿se acuerdan? Realizada, hallar el polinomio de interpolación ya no va a ser de tercer grado. Lo que ustedes van a hacer es hallar un polinomio de segundo grado. Y nos dice, y determinar el error por la regla del término siguiente para P respecto a 0.18. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué significa? Nos está pidiendo un polinomio de segundo grado. Para eso necesitábamos simplemente 3 datos, pero si nos pide hallar el error por la regla del término siguiente, pues hay que calcular las diferencias divididas para un polinomio de tercer grado. Y entonces en ese caso necesitamos hacer uso de 4 datos, ¿sí? De 4 datos. Ahora, ¿qué dato vamos a descartar? Porque fíjense que en nuestra tabla teníamos 5. ¿Qué dato vamos a descartar de nuestra tablita? Pues tenemos una pauta para poder hacer esto, y es que tenemos que hallar el polinomio en 0.18. 0.18 está entre 0.1 y 0.2. Pues entonces, ¿cuáles son los datos más cercanos a 0.1 y 0.2? Tenemos el 0 y tenemos el 0.3. En este caso no tenemos que decidir entre el 0 y el 0.3. ¿Por qué? Porque nos pedían utilizar 4 datos. Entonces vamos a utilizar estos 4 datos que tenemos acá arriba. No necesitamos decidir qué datos vamos a utilizar, chicos, porque miren, acá el 0.18 está entre estos dos. Entonces, esos 2 datos van. ¿Y cuáles son los datos más cercanos a estos otros 2 puntos que acabamos de seleccionar? El 0 y el 3. Y si se dan cuenta, chicos, entre el 0.18 y el 0, ¿cuánto hay de diferencia? Hay 0.18. Entre el 0.3 y el 0.18, ¿cuánto hay de diferencia? Hay 0.12. Y entre el 0.18 y el 0.4, ¿cuánto hay de diferencia? Hay 0.22. ¿Cuáles eran los menores valores? 0.18 y 0.12. El 0.22 no lo tomamos en cuenta. ¿Cuándo va a suceder esto, chicos? Cuando el número de datos que tengan que hallar es par. Si se acuerdan del anterior ejemplo, por diferencias ordinarias, hemos tenido que seleccionar uno de 2 datos, porque nos pedía un número impar. Entonces, solo cuando les piden o cuando necesitan un número impar de datos, tienen que seleccionar entre los polos. Pero como les pedía acá un número par, que es 4 datos, por eso estamos considerando estos 4. Es decir, este último ya no lo estaríamos considerando, ¿sí? Solo vamos a considerar los 4 datos que tenemos hasta acá. Bien, ustedes van a hacer lo mismo, van a hallar sus diferencias respectivas y con las diferencias 0, de orden 0, de orden 1 y de orden 2, pues generarán su polinomio de grado 2 y reemplazarán luego el 0.18. Y con la diferencia de grado 3 y el término que les hubiera quedado para añadir al polinomio, que sería x menos x1 y así sucesivamente hasta x menos x0 hasta x menos n menos 1, entonces ya tendrán su error del término siguiente en el que deben reemplazar el 0.18. Bien, entonces vamos con el segundo ejemplo que vamos a ver de esta parte, pero ya tienen su tarea asignada para la próxima semana. Vemos ahora el segundo ejemplo. Nos dice, dada la tabla, hallar el polinomio de aproximación de Newton, estime P de 1.4 y su respectivo error por la regla del término siguiente, y luego nos pide hallar P para 2. Si se dan cuenta, 2 forma parte de nuestros datos, pero ¿para qué hallamos P para 2? Lo que hallamos es para comprobar el polinomio, ¿sí? Si al final nosotros hallamos P para 2 y nos devuelve 7.3891, es porque en efecto hemos hallado el polinomio correcto. Pero si nosotros hallamos P para 2 y nos devuelve un número distinto a 7.3891, es porque está incorrecto nuestro polinomio.
Bien, en este caso nos pide hallar, no nos dice cuántos datos utilizar o de qué grado debería ser nuestro polinomio, pero sí nos dice hallar su respectivo error de la regla del término siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, en este ejemplo, dado que no nos dice de qué grado, pues vamos a utilizar todos los datos, que tampoco son muchos, ¿sí? Si son muchos datos nos debería dar el grado del polinomio, pero como no nos dice, vamos a utilizar todos los datos y vamos a reservar la última diferencia dividida para lo que es el error del término siguiente, y con lo que nos reste vamos a armar nuestro polinomio. Entonces, vamos a pasar, ojo que la f de x representa la diferencia de orden 0, vamos a pasar a la diferencia de orden 1 agrupando nuestros datos. Por ejemplo, para la primera diferencia dividida tendríamos 12.1825 menos 7.3891 sobre lo que es 2.5 menos 2. Para la otra tendríamos 7.3891 menos 4.4817 sobre lo que es 2 menos 1.5. No se olviden que para la primera diferencia dividida vamos saltando de 1 en 1 y así iría sucesivamente. Por cuestiones de espacio no voy a escribir estas fórmulas, o no las vamos a dejar ahí escritas, dado que necesitamos el espacio, pero sí vamos a escribir directamente nuestros resultados. Si hubiera alguna pregunta al respecto de alguna parte del procedimiento, le pueden tomar, por ejemplo, un screenshot y mandármelo por WhatsApp para que les pueda guiar o les pueda explicar mejor cómo está dado esto o de dónde sacamos cada resultado. Para las diferencias de segundo orden ya el salto se hace de 2 en 2. Por ejemplo, acá tendríamos, vamos a escribirlas. Vamos a empezar ahora por la de arriba, que también se puede hacer eso, ¿no? 5.8148 menos 3.5358 sobre nuestro salto es de 2 en 2. ¿Qué datos involucra estos datos que estamos tomando? Va del 2 al 1, entonces será 2 menos 1, ¿sí? Vamos a borrar esto, dado que ya sabemos de dónde hemos deducido cada una de estas partecitas. Y por ejemplo, para el dato de abajo, lo que tendríamos es 9.5868 menos 5.8148 sobre los datos de los cuales hemos hallado esto, que sería 2.5 menos 1.5, ¿sí? Bien, esos resultados, ¿cuánto nos dará eso? Eso nos da 2.2790, vamos a escribirlo así para completar nuestros decimales. Abajo tenemos 3.7720. Vamos a pasar a las diferencias de orden 3, que son las últimas que podemos generar, ¿no? Que estaría dado por 3.7720 menos 2.2790 sobre el salto ahora es de 3 en 3, irá de 2.5 a 1. Eso nos devuelve 0.9953, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestras diferencias realizadas. Hemos dicho que el último término lo íbamos a apartar para lo que es el error del término siguiente. Entonces nuestro polinomio va a ir hasta las diferencias divididas de orden 2. Hasta ahí va a ir nuestro polinomio. Entonces hasta ahí abarcamos. ¿Cómo estaría o cómo se escribiría entonces nuestro polinomio si va a ir hasta las diferencias de orden 2? Tendríamos de 0 más de 1 de x menos x0 más de 2x menos x0, x menos x1. Ok, nuestro polinomio va a ser de segundo grado y con este último dato vamos a poder hallar nuestro error del término siguiente, ¿sí? Entonces, reemplazamos ahora nuestros datos. Vamos a tener de 0, que es 2.7138, más de 1, que es 3.5358, por x menos x0, x0 vale 1, más de 2 por x menos x0 que vale 1, por x menos x1 que vale 1.5. Ya tenemos nuestro polinomio bien estructurado de segundo grado, ¿sí? Ese es nuestro polinomio de segundo grado. Vamos a reemplazar ahora el dato que era 1.4. Vamos a reemplazar
en nuestro polinomio 1.4. Lo vamos a hacer con otro color para que se pueda distinguir mejor. El polinomio de 1.4 va a ser igual a 2.7138 más 3.5358 por 1.4 menos 1 más la diferencia de orden 2 que es... fíjense, aquí en nuestra fórmula no he reemplazado la diferencia de orden 2. Acá es más 2.2790. ¿Sí? Lo tenía simplemente como de 2. Sé que si hubiéramos estado en clases ustedes me hubieran corregido eso, pero por suerte nos hemos dado cuenta y ahora sí ya podemos hacer esto bien. 2.2790, acá tenemos 1.4 menos 1 y acá tenemos 1.4 menos 1.5, ¿sí? Ya tenemos entonces nuestro dato. Ok, continuamos y como siempre ya tenemos los datos preparados. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos devuelve 4.03696 nos devuelve. Entonces podríamos redondearlo a... En realidad esto nos da 3696. Pero si tenemos que redondearlo porque estamos utilizando 4 decimales, entonces nos quedaría 4.0370. ¿Sí? Entonces, ahora lo único que nos falta hallar es el error del término siguiente. Nuestro polinomio, ¿cómo estaría dado el término que vincula a la diferencia de orden 3? Entonces sería x menos x0, x menos x1 y x menos x2. Siempre vamos hasta un número antes de nuestro, del orden de nuestra diferencia. Ahora sí ya podemos calcular entonces la diferencia de orden 3. ¿Cuánto nos daba ese dato? 0. Primero lo reemplazaremos, ¿sí? Lo haremos con calma. Esto va a ser e de x es igual a 0.9953 por x menos x0 que es 1, x menos x1 que es 1.5 y x menos x2 que es 2. Ahora sí ya podemos reemplazar correctamente nuestro valor para poder hallar el error que se ha generado ahí, que sería 0.9950, no el que se ha generado, pero el valor que hace que si le restamos o le sumamos, de acuerdo al signo que nos devuelve este error, pues sea más exacto el valor que hallemos. Tenemos aquí 1.4 menos 1, 1.4 menos 1.5, 1.4 menos 2. ¿Cuánto nos devuelve este error aproximado para 1.4? Pues nos devuelve 0.0239, ¿sí? Entonces ese valor deberíamos sumarle para que sea más preciso. Bien, pasamos al inciso B que nos pedía hallar P para 2. Lo que queremos ver en el inciso B, chicos, es si realmente lo que nosotros hemos hallado estaba bien o el polinomio que hemos hallado no era el correcto. Entonces vamos a reemplazar en nuestro polinomio el número 2, ¿sí? ¿Cuál era nuestro polinomio? Lo voy a copiar para luego reemplazar directamente ahí. Este era nuestro polinomio. Vamos a irnos atrás. Nuestro polinomio era este de acá. Lo voy a copiar tal cual. Y lo vamos a reemplazar, ¿sí? Este era nuestro polinomio, chicos. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Lo que nosotros tenemos que hallar es P para 2, ¿sí? ¿Y cuánto nos tendría que dar? Pues nos pongamos un poco nerviosos. Nos debería dar 7.3891. Veremos si realmente nos devuelve ese dato, ¿sí? Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar. Si no nos devuelve ese dato es porque hemos hecho quizás nos hemos equivocado en alguna diferencia dividida y hay que revisar nuestra tablita. Nada más. Y tenemos que hacer esto hasta que realmente nos salga ese dato. Entonces calculamos esto y entonces acá ustedes podrían ponerle una pausa con su calculadora para poder corroborar si realmente les devuelve ese mismo dato. Pues con la calculadora sí me ha devuelto el mismo dato
que la tablita. Fíjense, en nuestra tabla teníamos 7.3891 y me ha devuelto 7.3891. Con eso estamos comprobando que nuestro polinomio, el polinomio que hemos hallado, es correcto, no nos hemos equivocado, ¿sí? Entonces esa es una manera de que ustedes puedan comprobar esto. Quizás tendría más lógica que primero comprueben y luego reemplacen el dato que les pedían, ¿no? P para 1.4, pero bueno, era para que ustedes puedan aprender esto. Si no les pide calcular el error por la regla del término siguiente, pues no tienen que hacer todo el procedimiento, ¿sí? Solamente se remiten a encontrar el polinomio de aproximación y eso es todo. ¿Qué hubiera pasado en ese caso entonces? ¿Qué hubiera pasado si no les pedían hallar la regla del término siguiente, por ejemplo, en este ejercicio? Vamos a volver a copiar esta tablita para poder analizarlo en la parte de abajo, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Ojo que solo si les piden la regla del término siguiente es que tienen que hallar una diferencia dividida más, etcétera. En este caso, chicos, si no les piden, nosotros teníamos que hallar, ojo, no se olviden que era para 1.4, ¿sí? Si no les piden eso, chicos, ¿entre qué valores estaría el 1.4? Estaría entre el 1 y el 1.5. Digamos que les pedían hallar un polinomio de segundo grado. Entonces, para hallar un polinomio de segundo grado, pues necesitábamos 3 datos. ¿Qué datos hubiéramos tenido que tomar? El 1, el 1.5. Entre el 1 y el 1.5, esos dos datos iban directamente. ¿Qué dato tenemos por encima para 1? Ninguno. ¿Qué dato tenemos por debajo de 1.5? El 2. Entonces directamente ese es el dato que se aproximaría. Igual pueden saber de esta manera. De 1.4 a 2, ¿cuánto hay? 0.6. Y de 1.4 a 2.5, ¿cuánto hay? 1.1. Este es mayor. Lo descartamos. Este es menor, lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, chicos, irían esos 3 datos solamente, ¿sí? Siempre lean bien el enunciado para saber qué es lo que se necesita hacer y no hacer por demás o no perder tiempo quizás hallando más diferencias. Bien, chicos, con eso terminamos entonces lo que es el método de Newton.